Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido a este curso que se me ocurrió regalarte para que puedas sumar a tus conocimientos de oratoria. Bien, la oratoria. Cecilia Arale, gracias. La oratoria es un arte que deviene de los tiempos más antiguos de la humanidad. Y no por eso deja de ser algo que deberíamos tener de forma cotidiana, como si fuera parte de nuestro desempeño natural. Conozco algunos planes de estudio en países más lejanos que en Latinoamérica, en los que a los chicos de los años secundarios ya les enseñan a hablar en público. Cuando decimos oratoria, parece que estuviésemos referenciando a aquellos sabios que tenían que subirse al escenario y que con sus togas decían palabras muy sabias. Alguna vez fui a una cena muy interesante, planeada en un teatro, en donde se nos invitaba a cenar con Da Vinci. Qué raro, ¿no? Y qué mágico. Pues las cosas que Da Vinci decía estaban puestas en la escena de una comida como si fuesen partes de un teatro en el que todos participábamos. Así es que cuando a alguien se le ocurrió pedir una gaseosa, quien hacía oficiaba de mozo dijo: no sé de qué hablas, de qué país vienes que hablas tan raro. Pues tenemos agua y vino. Y lo solucionó. En parte, esto que hoy te traigo es algo que quiero que te ayude cuando tengas que dar clases, que hablar en público. Quiero que sea algo más de todo lo que muchísima gente ya enseña por YouTube, por Instagram, pero que trae mi sello porque tiene también mi experiencia y quizás un punto de vista diferente que o no vio otro o que otro no te explicó como yo. Eso es lo que tiene el ser. Es que somos infinitamente iguales unos a otros e infinitamente diferentes unos de otros. Así es que vas a venir a estas clases y vas a aprender, vas a contrastar, vas a sumar o vas a decidir que algunas de las cosas que te digo no son para vos. Todo vale. Cuando empecé a trabajar o a hacer cosas en público, no venía de una familia que validara eso, que aceptara eso o que me aplaudiera. Lo digo porque hay mucha gente que cree que es necesario tener una autoestima bien alta y digo, a veces sí y a veces no. O se la construye o se la trabaja. Yo me gano la vida, entre otras cosas, trabajando para eliminar bloqueos en vos, en aquel, y hay mucha gente que se está sumando que ha trabajado conmigo y que puede dar testimonio. Pero lo que quiero es que hoy empieces a dar el primer paso en relación a correrte de la víctima, en relación a empoderarte del mago o de la maga que puedas ser. Mira, me encontrás en un lugar de mi casa que no es el que había preparado para dar esta charla. Me había preparado con mi pared verde y un montón de luces especiales, pero a último momento algo falló. ¿Me desesperé? No. 4 minutos antes de la clase tuve que mudar todo de lugar. Y te lo cuento porque es eso lo que pasa cuando uno sale a escena. Puede fallar, decía Toussaint, que era un mago, sí, no, un mago, una persona del espectáculo que se dedicaba a hacer trucos y que en realidad creo que nos dejó esa impronta cuando repetíamos todos el puede fallar y que pocos la usan para no ponerse nerviosos. Te voy a ir contando en esto
de esta instancia de aprendizaje, cosas que creo que te pueden ayudar a desbloquearte, porque la gente se toma con mucha seriedad lo que debería tomar liviano y se pone demasiado complicado cuando debería hacerlo gracioso, y todo eso hace a la improvisación. En alguna oportunidad, porque la voz o porque la imagen o por lo que sea a alguien le llamó la atención, me llamaron para que fuera a hacer las locuciones del presidente de la universidad de la ciudad en la que vivo, que es La Plata. Y yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, pero se trataba de presentar a las autoridades, se trataba de leer un texto de introducción y nada más. Algunos me decían, mis compañeros, que ellos se hubieran muerto de miedo. Yo me subí al escenario como quien va a un parque de juegos. Y entonces lo que quiero que sepas es que para poder hablar en público tenés que o conocer bien el tema o ser muy buen observador. Mira, una de las cosas más importantes que estuve pensando que hoy podía enseñarte, o si lo sabes, refrescarte, es que esto de saber el tema a veces o, o no es tan así o no es tan importante. Porque hay gente que puede ser experta en lo suyo y no saber comunicarlo. ¿No te ha pasado que te digan tal es una eminencia y no le entendiste nada cuando estuvo hablando? ¿O te aburriste y te querías ir de esa charla a la que fuiste? Seguro que sí. Bien, entonces quizás el secreto no está en saber todo sobre el tema ni en que seas una eminencia. Quizás el secreto está en saber contarlo. ¿Entendés? Y si te das cuenta de lo que estoy haciendo, es que me muevo para que tus neuronas espejo empiecen a aprender que se puede y se debe jugar. Una de las cosas que hacemos cuando hablamos en público y no nos damos cuenta de que es una comunicación mediada, en particular esta de hacerlo a través de los medios de comunicación, como puede ser un teléfono o una computadora, o aún estar en un escenario, es que tenemos que tener una pequeña pizca de actuación. ¿Sabes? Si no, la gente se aburre, le vuela la cabeza, lo que va a hacer es que va a bajar la mirada y si vos estás hablando te va a empezar a dar miedo. Así es que hay gente que cree que para ser correcta tiene que ser gris. ¿Sabes a qué me refiero? Escribilo. Hay gente que es gris, monocorde y sobria. Bueno, como les estaba diciendo, esto de la oratoria es un arte que algunos pueden aprender y que otros, no, no. La oratoria es un arte porque tiene que implicar tu capacidad de transmitir. Y transmitir no es hablar. Recién te estaba hablando. La oratoria es, así te estoy hablando, pero no te estoy comunicando ni una emoción, ni te estoy atrayendo, ni estoy usando mis tonos de voz, ni mis manos. Claro, si estuviera parada en un escenario, como me he parado tantas veces y recuerdo esos teatros de 1000 personas y me encanta haber pasado por esa opinión, por esa posibilidad. Justo leía los comentarios y dije cualquier cosa. Bueno, pero usemos eso, ¿no? Me equivoqué y dije una palabra que no era. ¿Me trabo? ¿Me bloqueo? ¿O sigo hablando y te digo, ay, tendría que haber dicho de eso, pero dije tal otra? Y es empezar a ser natural sin que por ello haga cualquier cosa. Mira, te traigo un ejemplo de naturalidad. Podría tener sed. Entonces,
quizás para no atragantarme necesite tomar agua, ¿sí? Entonces, puedo tomar un trago de agua, si es muy necesario, porque ¿cuánto ocupa de la pantalla mi vaso? Como ves, se roba todo, ¿sí? Lo tenés acá en la cara. Ni te digo que ahora la moda no está en tomar vasos, sino acá, divinos. ¡Ay, quedan tan divinos todos! ¿Sí? Tan divinos. No, no, porque sabes, vos te crees natural cuando lo haces, pero estás haciendo ruido en el inconsciente del otro. No aprende porque su cabeza va a como pensar, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Entonces, lo que hay que hacer cuando uno está dando clases, cuando uno tiene la oportunidad de contar una historia, de acercarse a los demás, es tratar de ser natural dentro del contexto. ¿Puedo tomar agua de la botella? Si voy a la cocina quizás lo hago, ¿sí? La saco de la heladera y tomo de ahí, porque o vivo sola o quién sabe. Pero cuando estoy trabajando con público, quizás sería conveniente que tomara agua antes. Y si tengo mucha sed, me puse muy nerviosa o ocurrió que comí alguna comida que al final en ese momento me complica, entonces ir por la menos evidente. La menos evidente sería con un vaso, ¿sí? Y cuanto más pequeño el vaso, mejor. Pero volvamos a esto de empezar a contar. Te decía que cuando uno cuenta tiene sí o sí que tener un hilo conductor o por lo menos saber cuál es el objetivo, qué es lo que quiero decir. Lo que hoy quiero decirte es cómo sería el ABC para que puedas de un modo u otro comunicarte de forma más natural y más efectiva con la gente con quien querés compartir. Entonces, las cosas que yo quiero contarte hoy son, primero, experiencias personales para que te sirvan. Segundo, tips de eliminación de ruido, ¿no? Y le dicen ruido también a las cosas que están en escena, ¿sí? Todo esto es ruido. Si hubiera muchas flores, si hay gente que da clases y no arregla, las da con la cama atrás, tenés un montón de cosas para hacer, eliminar, poner el fondo más borroso y mientras tanto también entrar en un campo en el que casi nadie te va a entrenar. Y el campo es aprender a decir bien. Aprender a decir bien tiene una práctica que a mí me encanta, que es la de entender que cuando vos le contás a un amigo algo, no estás así sentado y le explicás. Cuando le contás a un amigo algo, se lo contás con emoción. No necesito tirarme para adelante, pero puedo hacer esto y también contarte ese día en el que estando en un escenario apoyé el micrófono en un piano de cola, el micrófono rodó, pegó en el teclado y siguió rebotando por todo el escenario hasta caer en los pies del presidente de la universidad. Como era un acto donde se presentaba la descubridora del virus del SIDA, wow, muchos años atrás, y era dentro de la universidad, el sonidista era un empleado administrativo que había aprendido el sonido y se había ido a fumar un cigarrillo al pasillo. Qué atento, ¿no? Así es que cuando ocurrió el incidente, él estaba afuera y el rebote del micrófono se escuchó en toda la sala. Mira, yo no sé si se te hubiera ocurrido correr detrás del micrófono, pero flaco favor te hubieras hecho. La idea cuando ocurre un accidente es quedarse, esperar a que el hecho termine de aquietarse, así que yo miraba al micrófono saltarín como si no respondiera a mí, no tenía ni mi nombre ni mi apellido, y cuando dejó de saltar y rebotar, miré al público, miré el micrófono, hice como diciendo mal el micrófono, y me acerqué, lo levanté y el público ardió en aplausos. El presidente de la universidad hizo esto. Usted no escatima en furcios, ¿no? Y se rió, porque no pudo evitarlo.
Y la gente también se rió y descontracturamos un momento y después se siguió hablando de un tema tan serio como era ese en aquel tiempo. Pero la idea es que ponerte nervioso, ponerte nerviosa y hacer de eso un pedido de disculpas y no sirve de nada. Es preferible que generes un momento, porque la comunicación tiene como uno de los fundamentos esenciales el entretenerte, el informarte, y si no podés informar, porque ¿de qué voy a informar si el micrófono está rebotando? Sí puedo entretenerte, generar un momento de oxigenación. Yo soy periodista, he estudiado comunicación social, soy locutora, trabajo con neurocomunicación hace muchísimos años y puede ser que alguien haga speech mejor que yo. Y puede ser que yo los haga mejor que otros. No es cuestión de competir con nadie, es cuestión de saber qué vas a contar, como te decía, y no estar preocupado por nada que no sea estar presente en el momento de la narración. En este momento estoy presente y aunque vos no estás sentada al lado mío o enfrente de mí, estás compartiendo un ratito. Y este ratito que estás compartiendo, quisiera que lo aproveches recordando que esto de contar implica la narración de un tema como si fuese una especie de lugar en donde querés que el otro disfrute. Y contar, aprender a contar, contarte y grabarte. Y si te grabás y escuchás que tenés muchas muletillas, probar a ver si podés cambiarlas por alguna otra cosa. Y un secreto muy importante que te quiero traer hoy en esta primera clase. Aprender a leer. Una de las cosas que te conté al principio es que me involucraron en esta actividad de presentar al presidente de la universidad y lo que había que hacer era leer. Leer que con ustedes esta tarde se encuentran en el estrado reunidos el presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Puedo leer así, pero también podría leer, me alegra muchísimo que estén todos aquí porque junto a la presencia del presidente de la Universidad Nacional de La Plata y del presidente de la Universidad de Bolonia van a poder compartir un tema y seguir hablando. La gente cuando estudia locución lo hace, y digo porque también ahí me estuve tratando de formar y encontraba que los profesores lo hacían como maquinalmente, entonces lo hacen así, ¿no? Pero ¿qué pasaría si dejaras de leer como si fueses, no lo quiero decir así, pero era como nos decían a nosotros que antes leían las directoras de escuela, que particularmente en la Argentina todo el mundo hacía las bromas porque decían ciudad, en la ciudad de La Plata, y nadie decía ciudad después, ¿no? Y las estrellas, porque cuando leíamos en la escuela, en vez de decir estrellas, como se dice en el país, decíamos estrellas y se pierde la naturalidad. Entonces, ¿qué tal si tomaras un texto y buscaras leerlo y te dieras cuenta cómo lo estás leyendo y después lo leyeras con otra voz? Mira, voy a buscar. Puedo no saber del tema en profundidad, pero si lo sé contar, sé improvisar. Estoy leyendo, ¿sí? O puedo no saber del tema en profundidad, no saber nada, pero si lo sé contar, puedo improvisar. O puedo decir, puedo no saber del tema en profundidad, pero si lo sé contar, puedo improvisar. Quizás te parezca gracioso que lo lea con esa voz, pero si hicieras eso, si la gente hiciera eso para aprender a hablar en público y si lo hiciera aún más para estudiar, seguramente que aprenderíamos mucho más todos. Hoy hablaba con una amiga y le explicaba esto,
anticipándole de qué iba a hablar en esta tarde, y le decía, cuando estudiábamos, leíamos, ¿sí? El 25 de mayo de 1810 se reunieron los cabildantes, así escuchás que leen. Los chicos cuando estudian, los adultos en la universidad, todo el mundo lee monocorde y sobrio. Alguien por ahí me puso lineal. Bien, por eso es que esa gente después, una vez que da el examen, no lo recuerda más. Aún antes del examen ya lo olvida y por eso se desesperan. Y es que no lo pueden grabar porque lo están leyendo de una forma tan lineal que la mente no registra altibajos, no sabe en dónde buscar la llave de dónde se encuentra ese recuerdo guardado. Así es que lo que yo te propongo es que cuando leas busques hacer pequeñas voces, que cambies en los puntos, que leas como, no sé, como un dibujito en una, que leas con la voz gruesa otra, que cada oración tenga entonaciones diferentes. Cuando puedas leer, quizás te resulte después mucho más fácil hablar, porque obviamente que leer implica que ya tenés el material puesto y ordenado y con las fundamentaciones y no tenés ni siquiera que tenerlo adentro. Es diferente a cuando alguien ya tiene mucha experiencia en dar clase y sabe del tema, que lo puede ir diciendo en la medida en que se le va ocurriendo. Así y todo, hay que tener planificado un espacio, como les decía al principio, de lo que sí voy a hablar hoy y de lo que voy a dejar para las siguientes clases. Pero la idea es que puedas aflojar todas las personalidades que te hablan de miedo, de quedar bien. Conozco gente que habla y se quiere hacer la buena y entonces, ¿y ustedes qué piensan? ¿Sí? Y no suena natural tampoco, no está vendiendo, ¿sí? Todos nos vendemos. Qué feo, pero sí, te vendiste y entonces ese chico quiso serte novio, te vendiste bien, te vendiste de linda, te vendiste de buena, quién sabe. Te vendiste y esa chica quiso tener tus cachorros y entonces todo el mundo ofrece algo y todo el mundo querrá algo de vos, de mí, pero cuando vos estás hablando de oratoria, estás hablando de hablar para varios. Así que tenés que tener la capacidad de sentirte tranquilo o tranquila y segura de que lo que vas a decir para vos tiene un valor y que para el otro también lo va a tener, porque lo estás pensando desde un lugar en donde involucres a todos. Ah, Lauri me pone grandioso. ¿Qué es lo que te parece mejor, Lauri? Esta idea de que vos estés hablando para un grupo implica saber que siempre, aunque tengas todo preparado, te pueden pasar cosas que vas a tener que volver al punto de la improvisación, que subsanar en el momento. Mientras estaba haciendo ese trabajo que estuve como 10 o 12 años siguiendo al presidente de la universidad, después me di cuenta que quería tener mis propios programas y mis propias cosas y ahí lo hice. Y a veces se trata de crecer y gané mucha experiencia y me encantaba. Me acuerdo un día que profesional, como las hay, probé todos los micrófonos, los equipos antes de empezar y cuando comienzo al acto y ser auténtico al hablar, dice Laurita, que es genial. Pero para ser auténtico al hablar, voy a ir, hay que prepararse, ¿sí? Porque hay gente que quiere ser auténtica y es auténtica así, ¿sí? Y no. Les dije, hay gente que quiere ser auténtica y es auténtica así. No. Se trata de saber que hay premisas que el sistema nervioso capta, que no es verdad, que no importa la imagen porque somos seres visuales y puede que a vos no te guste, supongamos, la ropa,
como una señora con la que hablé que decía que eso era superficial, pero estaba toda tatuada, entonces no le gustara la ropa, pero se hacía su propia ropa en la piel, ¿cierto? Entonces pensaba en esto de que te traigo a la escena en donde pruebo todos los equipos, estaba todo perfectamente, una sala con 300 personas, las invito a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino y escucho plop. Se apagó el equipo. 300 personas paradas mirándome, esperando que sonara la música y ¿qué pasó? Canté. Solo dije, oír, y todo el grupo, mortales, y empezaron a cantar. No importa si canto bien, si canto mal, lo que importa es que estoy siendo el comandante de la escena. Cuando estás en un espacio en donde la oratoria está a tu cargo, sos quien va a dirigir el acto. La gente está expectante y lo primero que tenés que recordar es que nadie sabe de qué vas a hablar. Así es que no podés tener miedo a equivocarte, no tenés que tener miedo a lo que te digan ni a que te juzguen, si podés hacer de lo que pase algo natural. Nadie se dio cuenta ese día probablemente que la música no sonó. Nadie. Y yo no tuve que quedar mal cantando, porque lo único que hice fue pronunciar la primera palabra para que todo el grupo, como es algo automático, es un himno, es algo que la gente se tiene aprendido, me siguiera. Entonces, lo que hay que hacer, como te digo desde el principio, es estar presente sabiendo para qué estás. Estás para transmitir un mensaje, estás para enseñar algo, estás para organizar alguna cuestión, y entonces cuando sabes para qué estás y tenés ese objetivo adelante, lo único que tenés que lograr es que eso sea funcional. Así es que ser auténtico al hablar, que es un tema que me trae Laura, y gracias Laura por eso, me recuerda que un día estaba en un aula y escuchaba a la profesora de al lado. Entonces la profesora se ve que tenía el léxico que tenía y bueno, les enseñaba a los alumnos que las malas palabras no eran malas palabras porque una mala palabra, las malas palabras estaban justificadas por un escritor argentino que decía que las malas palabras no eran malas, y por otra gente que decía que peor mala palabra que una mala palabra era el hambre, la guerra. Sí, sí, pero no. No, porque ¿sabés qué pasa? Cuando vos empezás a decir malas palabras, el espacio baja energéticamente, se pierde esa cualidad que tiene que tener el emisor de tener un pequeño grado más de preparación, de elegancia, porque si no se vuelve todo chabacano, ¿sí? Sí, también recuerdo haber ido a una clase de oratoria con una persona que decía de cada 4 cosas, una graciosa con una mala palabra, y otras cosas y otra grosería puesta en el medio. Había gente que se reía mucho, ¿sí? Pero a mí no me gustaba. Si vos tenés un grupo que se mueve en eso, pues lo harás. Simplemente que hay que ser un buen observador, recordar en dónde uno está, y si estás dando clases no podés justificarte por decir una mala palabra, tenés que cancelarla. Como todos, tengo grupos de amigos y muchas veces cuando nos reunimos más, yo les decía los domingos, no sigan diciendo malas palabras porque mañana me toca atender o dar clases y se me van a escapar. Entonces, lo que por ahí podés hacer es entrenarte. Y como te decía, en toda esta práctica, que creo que me ha dado más ejemplos que he hecho programas de televisión, de radio, pero la práctica de acompañar al presidente de la universidad me dio muchos ejemplos muy graciosos para mí, ¿no? Y entonces pensaba que cierta vez hubo un problema en
en una sala de conferencias y el director del ceremonial me contaba que le había dicho a otro locutor una grosería, sos un tonto, pero dicho en argentino, ¿no? Pero tonto. Y entonces dice que se abre la puerta de la sala y aparece el vicepresidente y él le hace como que ya lo estaba poniendo en vereda. Y entonces le vuelve a decir, tonto, pero le decía otra cosa más subida de tono. Y aunque le hubiera dicho esa, ¿no? Vuelven a asomarse, él vuelve a decir que estaba poniendo todo en su lugar y de repente el locutor, que era señor mío, le dice, Jorge, apago el micrófono. La sala entera estaba escuchando a este gritarle tonto. Ya saben en argentino qué se dice, ¿no? Entonces, yo no puedo parar de reírme cuando recuerdo al señor, porque lo conocía, y al director del ceremonial, que fue un gran amigo, porque al final lo que había sido un pequeño error del locutor, el director del ceremonial lo transformó en algo tremendo, porque cada vez que le gritaba tonto, se lo gritaba al micrófono del corbatero del otro, y rebotaba en todas las salas, en todos los parlantes de la sala. Entonces, más allá de todo, creo que la gente cuando se fue seguramente va a recordar eso que pasó y lo va a asociar con la conferencia que escuchaba. Y eso, aunque te parezca mentira, les va a refrescar en la memoria siempre el tema. Sí, lo van a asociar con los gritos del director de ceremonial, pero lo van a estar asociando con algo y eso les va a traer a la memoria el tema. Cosas que nos pasan cuando tenemos temor a hablar en público son cuestiones que tienen que ver con esto de que no puedo improvisar o no tengo memoria o no sé de qué hablar. Entonces, como te decía, vamos a ordenarnos. Lo primero que tendrías que tener es una ayuda a memoria, una especie de apunte en donde digas, bueno, a mí me gustaría hablar de esto y de esto. Si querés, buscas información o quizás la tengas porque sea tu ámbito y decir, bueno, me gustaría hablar de esto otro dentro de este tema, de esto otro, hacerte una especie de cuadro, poder saber más o menos de dónde hasta dónde querés abarcar de acuerdo a cómo sea tu público, porque también me ha pasado eso, ¿no? Estar con gente que se cree muy preparada y hablarle a un grupo de adolescentes acerca de cosas que quizás eran muy interesantes, pero no estaban planteadas para que los chicos intentaran siquiera prestar atención. Entonces el orador se va angustiado, porque aunque ponga cara de que no, se va angustiado. Esa gente se aburrió, perdió el tema y hasta quizás después deteste el tema para siempre. Entonces, ¿qué tal si ahora que te toca dar clases te das cuenta de que no podés ponerte la ventana atrás porque entonces se lleva tu luz y vos casi que no te ves, que tenés que tener algo ordenado o limpio detrás, un pequeño adorno, algo verde, una flor, nada, ¿sí? Si podés hacerte cargo del lenguaje que usás, como les dije, hay gente que utiliza muchas groserías o malas palabras y después las usa vulgarmente en la clase, o hay gente que utiliza palabras muy elevadas para, como, para mostrar que sabe, pero si no conoce realmente cuál es el significado de la palabra, al final queda en ridículo, ¿sí? Recuerdo siempre que fui a visitar a un médico urólogo y entonces el señor era, la verdad que no, si me piden por privado les doy el nombre porque no es para ir a verlo, ¿no? Porque entre algunas de las cosas que hizo, para finalizar y decirme que me iba a hacer un estudio, me dijo, ¿vos sos pusilánime? No sé de qué países son ustedes, pero busquen la palabra pusilánime. Acá, si entre hombres se dicen pusilánime, se arremangan y se arman.
yo me enojé, pero dentro de mi compostura le dije, mira, no puedo seguir escuchando esto, dígame qué día vengo para el estudio. Respiré profundo, me dio la fecha y asistí. Pues me hicieron una uretroscopía, no me acuerdo si se llama así, pero es algo así, ¿no? Por la uretra te pasan una camarita sin anestesia, porque cuando el señor dijo pusilánime, quería hablar del umbral del dolor, como yo le dije que no era pusilánime, él creyó que yo no quería anestesia. Bien, ¿no? Bien, ya saben, me puso en un problema tremendo, en un dolor horrible por ignorante, por querer hacerse el fino sin saber utilizar el vocabulario, sin contrastar conmigo, sin preguntarme si había entendido. Acá Anaí me pregunta cómo manejar la ansiedad cuando estamos por exponer algo que sí sabemos y estamos seguros de exponer. Bien, lo que digo es, la ansiedad, gracias Anaí, porque la ansiedad viene por todos los pensamientos que tenemos relacionados con lo que vamos a hacer. Te voy a hablar de lo que yo creo que es un tímido. Desde mi punto de vista, y tápate los oídos porque te voy a decir algo bravo, un tímido es una mala persona. ¿Ah? Sí. Un tímido es una mala persona. Es una persona que siempre piensa mal de los demás. No, yo porque un tímido está pensando que yo no voy a hablarle, que yo voy a considerarlo mal. Un tímido no habla, no expone porque siempre está pensando mal de los otros. Seguro que no lo habías pensado así. Pero por supuesto que la ansiedad tiene que ver con esa timidez, ¿no? Como con ese espacio de tener miedo a que me critiquen, de tener miedo a que me salga mal, de tener miedo al qué dirán. Te cuento todas estas anécdotas de las cosas que he vivido para que puedas ver cómo se lo puede tomar uno o cómo se lo puede tomar otro y como desde ese espacio darte cuenta de que es el mundo interno que yo me armo, el mundo interno que me va a permitir comportarme naturalmente o no frente a los demás. La ansiedad tiene que ver con querer quedar bien, pero tener temor a quedar mal, con por eso, ¿no? Como con hacerlo bien y todo lo que podría pasar si saliera mal y en particular con la opinión que tenga el otro sobre mí. A mí me importa mucho la opinión que vos tengas sobre mí, claro que me importa. Y no me importa solamente porque soy profesional o porque vivo esto, me importa como humano. Pero esa opinión que vos tengas sobre mí, voy a tratar en primer término de que no me mate y en segundo término de tamizarla sabiendo que tu opinión también puede estar viciada de lo que vos sepas de mí por otros, de lo que vos hayas visto de mí y que no te gustara, porque viste, a veces nos fijamos en cosas y no nos gusta. Entonces, no me voy a quedar con una sola persona, me voy a quedar con el todo, ¿sí? Recuerdo que todas las veces que he dado charlas en público y hablar con público tiene una emoción interesante. Hoy lo hacemos parecido cuando estamos en una sala de Zoom, pero tener 1000 personas en un teatro, 300 personas en una sala, implica una energía que uno puede tomar para sí o puede cuidarse la energía y entonces no te empoderás. Tengo la facilidad, bien, no sé, el don de que todo lo que esté pasando a mi alrededor, yo lo vuelvo lo más cómico que puedo, ¿sí? Yo participo al otro y siempre, siempre, siempre lo hago desde el mejor nivel que puedo, no lo bajo, no lo hago chabacano, no me río fuerte a carcajadas, hago un pequeño gesto cómplice, un pequeño movimiento de cabeza. Y no sé si te contesto, Anaí, sobre el tema de la ansiedad, pero
creo que es esto de lo que les explicaba acerca de lo que es ser tímido, ¿no? Hay gente que dice, no saluda, pobrecito, porque es tímido. No, no saluda de malo, porque si fuera tímido, saludaría temiendo que alguna vez yo lo viera por la calle y dijera, él no me saluda. ¿Sí? Entonces, es tener mal entendidos algunos conceptos. Si soy tímida y no saludo, si soy tímida y estoy pensando que los demás van a pensar de mí, ese tímido es sinónimo de mal pensado. Espero que lo vean así. ¿Y qué pasa cuando les doy vuelta al concepto? Creo que deberían empoderarse. Y esto es lo que hace a una primera clase de oratoria. Intentar meterlos en el mundo empoderándose de las posibilidades infinitas que tiene hablar frente a los demás. Sí, entendí a la perfección, clarísimo. Muchas gracias, dicen ahí. Entonces, empoderarse implica esto de saber que somos únicos, que podemos tocar un tema desde nuestro lugar, recordar que pueden pasarnos muchas cosas y que por más calculadores y controladores que seamos, la vida nos va a ofrecer infinitas posibilidades de que las cosas no salgan como las planificamos y que no nos puede ganar el miedo porque es simplemente jugar. Jugar, divertirte. Claro, quizás no te guste y entonces te puedas dedicar a otra cosa. Está bien, pero si tu trabajo tiene que ver con dar clases, entonces soltá al soldadito gris. Soltá al soldadito gris. Bueno, entonces estábamos hablando de esto. Lo que pueden hacer es hacerse una cuenta. Cuando ingresan por acá, no, Lulu, no pueden explicar ni cuando van a rendir un examen, ni cuando están dando clases, las cosas de una forma lineal. Tienen que tener entonación, tienen que respirar, ¿sí? Para ir terminando, solo recuerdo el momento en el que me tocó dar un examen y no había estudiado, no creo que había leído la primera hoja y entonces simplemente pasé por la facultad para acompañar a mis amigas y que mi mamá no me matara. Y el profesor salió y dijo, Suárez, entre. Y yo, no. Bueno, ¿saben? Fui la única que sacó 8. Todos mis demás compañeros desaprobaron y muchos, hasta ahora que somos muy grandes, no me quieren. Y no me quieren porque siempre recuerdan que yo aprobé una materia que ellos habían estudiado en un mes. Yo me sentí siempre muy culpable por eso y avergonzada. Y hoy me siento orgullosa y los miro como diciendo ustedes, qué raros, ¿no? Estudiaron un mes y no supieron decir las cosas de modo tal que el profesor sintiera que habían aprendido algo. Fracasaron, ¿sí? No fracasa el que no sabe, fracasa el que no sabe comunicar. Hoy llegamos hasta acá, es una clase introductoria, vamos a ir por más, nos vamos a encontrar los martes y te espero, si querés invitar a alguien más, a compartir el video, la invitación, el flyer, si me dejas un me gusta, me vas a ayudar muchísimo. Y si querés dejar comentarios debajo del video de temas que quisieras que toquemos, los voy a ir preparando para que en los siguientes encuentros podamos tener todo el material. Te tengo que dejar hasta acá porque quiero que Instagram deje el video entero, así es que si tenés alguna pregunta más, la leo y si no, nos vemos. Tiempo para pregunta 1, 2, 3, 4. Hasta el martes.